A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, con documentos y sin ningún temor. El día de hoy o en esta semana vamos a tocar un tema muy importante para el país, lo que estamos viviendo dentro del Estado ecuatoriano y que obviamente está en la mirada de todo el pueblo ecuatoriano e incluso a nivel internacional a través de la comunidad internacional. Y me refiero a la crisis que estamos viviendo en estos tiempos en materia económica, en materia política y en materia social. Para tratar sobre estos temas muy importantes para el país, para todo el pueblo ecuatoriano, hoy tengo la suerte de que me acompañe un gran personaje, un gran amigo, un gran político, un conocedor de todas las materias que acabo de mencionar, y me refiero al gran amigo y buen compañero Marcelo Larrea. Marcelo, bienvenido a este espacio, a este programa de Sin Mordaza. Primero que todo, para mí es un honor y una alegría aceptar la invitación tuya, Clever, a este espacio Sin Mordaza, al cual no puedo sino desear el mayor de los éxitos. Esta es una señal también de que hay nuevos vientos en el país, de que sí, como representante legítimo de la soberanía popular de la provincia de Zamora Chinchipe, fuiste víctima del allanamiento a la inmunidad parlamentaria en la forma más violenta, que lesiona la historia no solo de la asamblea del periodo de la señora Rivadeneira, sino toda la historia del poder legislativo en el país, violentando un derecho fundamental como es el derecho a la inmunidad parlamentaria, que expresa el carácter dictatorial del anterior gobierno. La presencia de este programa en el aire es una expresión de nuevos vientos democráticos que el país los ha requerido, que el pueblo ecuatoriano los ha requerido durante mucho tiempo. Sí, Marcelo, tienes toda la razón. En efecto, yo nunca me hubiese imaginado siquiera en el gobierno de Rafael Correa Delgado estar haciendo un programa en un canal de televisión en el país. Es más, ni siquiera teníamos el espacio dentro de los canales de televisión porque había esa especie de temor por parte de los medios públicos, los medios de comunicación, de invitar a aquellos personajes que o estábamos combatiendo la corrupción o que pensábamos diferente al régimen. Pero hoy me alegro de que realmente estemos viviendo nuevos aires. A mí me parece que hay mucha esperanza en el país y en ese aspecto quisiera consultar contigo y conversar contigo sobre tres aspectos fundamentales. Empecemos por la primera parte que creo que le preocupa a todo el pueblo ecuatoriano, que es la materia económica. Tú, como todos los políticos en el país o los entendidos en la materia económica aquí en el país, sabe que en este momento estamos completamente endeudados. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se recibieron de ingresos alrededor de 400.000 millones de dólares. Sabemos que hay una impresionante corrupción en todas las áreas económicas del país. ¿Qué hacer con respecto a esto? ¿O realmente Lenin está aplicando las medidas correctas para poder salir de la crisis en la que nos encontramos, en la que nos dejó el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado? ¿O qué es lo que está haciendo falta en el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, en primer lugar es importante observar que fue todo un cuento y una fantasía y una gran mentira aquel de la mesa servida. El gobierno del presidente Lenín Moreno asumió el poder en condiciones de extrema gravedad en la economía del país, tanto por la acumulación de una gigantesca deuda externa que no se explica por sí misma en el periodo del gobierno precedente, por el periodo del mayor flujo de divisas de toda la historia, y el gobierno de Correa administró solamente en el gasto público no financiero más de 305.000 millones de dólares, con una discrecionalidad realmente insólita, más de 70.000 millones de dólares en el rubro otros, cuando en el presupuesto de una familia se sabe que el rubro otros cubre contingencias como que se rompió la escoba para barrer el piso, no, que jamás implica que el 30% del presupuesto
y de los recursos sean administrados de esa forma. De manera que hay una gran lucha contra la corrupción y por el rescate de esos recursos, que felizmente la sociedad ecuatoriana la está llevando adelante, está presionando a la Fiscalía para que actúe como debe actuar, y la Contraloría General del Estado ha asumido un nuevo papel, felizmente también, cumpliendo con las funciones y responsabilidades que tiene, pero este es uno solo de los aspectos. Hay un proceso también valioso de recuperación del sector petrolero en el país, que vale la pena señalarlo, pero estamos en unas circunstancias extremadamente críticas. El déficit fiscal es muy alto, no se puede financiar con la sobrecarga de impuestos. Es mentira que la sobrecarga de impuestos sea una política revolucionaria, todo lo contrario. Este es un país una nación que ha resistido siempre a la imposición de impuestos, porque los impuestos han sido mecanismos a través de los cuales desde la época de la corona española se esquilmaban los bolsillos de las personas y las condiciones de vida de la ciudadanía. Y finalmente el que paga los impuestos es el ciudadano común, y por lo tanto los impuestos tienen que concentrarse en la renta. Se debe gravar la ganancia, y de ninguna manera ni la vida, como es el caso del IVA, ni el consumo, como es el caso del ICE, que son fuentes fundamentales de ingresos tributarios del Estado. O sea, el país requiere una reforma tributaria a fondo, que transparente la naturaleza de los impuestos y que impida que esto sea un instrumento de recesión económica, que asfixie la inversión productiva. El Ecuador requiere pasar de estos sistemas de endeudamiento masivo a sistemas y procedimientos de inversión productiva que permitan rehabilitar el conjunto del aparato productivo y desarrollar sus diversas capacidades y vocaciones productivas, que las tiene por doquier. No solamente que podemos generar, como pocos países en el mundo, energía eléctrica limpia, por ejemplo, y transformarnos en una potencia energética en ese sentido, gracias a la cordillera de los Andes y a los enormes caudales de nuestros ríos hacia la costa y hacia la Amazonía, y energía renovable, reduciendo al mínimo los impactos ambientales o simplemente sin que existan impactos ambientales. Debemos avanzar hacia la refinación del petróleo, pero claro, no a través de la refinería inexistente del Aromo, ni de la repotenciación dolosa de la refinería de Esmeraldas, para que el Ecuador pueda exportar derivados de petróleo. Este es un tema que está planteado desde antes de que se inicie el boom petrolero del año 72. En los pininos de la industria petrolera ecuatoriana, ya en la década del 30, ya se creó la refinería de la península. De manera que no hay ninguna novedad en la necesidad de que el Ecuador deje de exportar crudo y empiece a exportar derivados, que es un área fundamental de la economía, pero podemos diversificar nuestra oferta agrícola, garantizar nuestra seguridad alimentaria, son temas fundamentales. Y en este sentido el gobierno del presidente Moreno tiene que dar un gran salto para la recuperación de la economía del país. Es comprensible que en estos primeros 6 meses de su ejercicio del poder haya tenido que enfrentar primero el descubrimiento, que para él habrá sido terrible, de que las cosas eran peores de lo que todos los críticos lo habíamos venido diciendo durante años, y que esto era realmente una cueva de Rolando, y que había existido un manejo delictivo del ejercicio del poder y un saqueo delictivo de la economía de la nación, y luego, evidentemente, tiene la gran responsabilidad de abrir las puertas a un amplio debate del país para que el país en su conjunto, dando prioridad a los sectores que mayores necesidades tienen, pueda diseñar colectivamente una puerta de salida a la crisis económica. Marcelo, estando plenamente de acuerdo contigo en materia teórica, considerando incluso también de que en efecto la crisis que dejó el gobierno anterior es profunda, es grave en los 3 aspectos fundamentales del país, en lo económico, en lo político y en lo social, pero también hay que decir las cosas de manera clara. Ya han pasado 6 meses, estimado Marcelo, y no vemos políticas en materia económica claras como para poder salir de la crisis en la que nos encontramos y a poder llegar a donde tú dices. Por ejemplo, hoy nosotros vemos con mucha preocupación, y yo lo veo de manera muy personal con mucha preocupación, que seguimos con todos los impuestos que fueron implantados en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Por ejemplo, pensemos en un impuesto en este momento, el impuesto a la salida de divisas, a la salida de capitales. ¿No crees tú que ese impuesto al menos no permite de que venga desde el extranjero nuevas inversiones para poder invertir en producción y a través de esa producción la generación de nuevas fuentes de empleo? Bueno, evidentemente desde que se estableció la dolarización en el año 2000-2001, la principal ventaja que la dolarización daba a la economía ecuatoriana es precisamente el poder generar condiciones favorables para la inversión. La inversión extranjera no por su propia naturaleza es repudiable.
el país tiene sus derechos soberanos para normarla y garantizar los intereses de la nación y la participación del conjunto de la sociedad en esos necesarios flujos de inversión extranjera. Pero este es un tema que ha sido boicoteado durante 17 años. El impuesto a la salida de divisas, en lugar de permitir que la economía del país se beneficie de flujos adecuados de inversión para su crecimiento productivo, de la innovación tecnológica, de la transferencia tecnológica, de la diversificación de su capacidad exportadora, del fortalecimiento de su capacidad productiva para atender la demanda interna, para equilibrar precisamente los enormes déficits de la balanza comercial que se derivan también de la dolarización, que en muchos casos ha hecho que los productos locales sean más costosos que los productos importados, generando una brecha que tiene que ser superada. Impuestos como este de la salida de divisas han ocasionado un enorme daño a la economía del país y tienen evidentemente que ser revisados. Estos impuestos anticipados a la renta, por ejemplo, carecen de sentido porque disminuyen la capacidad de inversión del propio capital local, y lo que se requiere es fortalecer la capacidad de inversión productiva. Lo que el Estado, el gobierno, las políticas públicas deben trabajar es precisamente en orientar los recursos existentes para fortalecer la economía del país, generar empleo, mejorar el bienestar de todos los ecuatorianos, cosa que no ha ocurrido porque, claro, la brecha o la llave abierta de los precios del petróleo en el periodo del Correato, de una parte, y esa especie de obsesión por el endeudamiento y el asalto a los fondos de la seguridad social y el asalto a los fondos de los sistemas de jubilación, por ejemplo, de los maestros, le permitían al anterior gobierno disponer de un flujo continuo de recursos sin medir las consecuencias gravísimas del uso y abuso de esos recursos. Entonces sí, se requiere una reforma tributaria a fondo, pero lo que hemos tenido, lamentablemente, es que el proyecto de ley de reactivación económica ha operado más o va a operar más como un proyecto de desestabilización económica y política. Y eso obviamente le debe llevar al presidente Moreno a reflexionar seriamente sobre la necesidad de dar un golpe de timón a fondo en el frente económico. Todavía hay muchos elementos del viejo Correato enquistados en la estructura del poder que son verdaderos obstáculos a que decisiones serias, profundas y responsables se asuman. Precisamente es un gravísimo problema. Para el próximo presupuesto general del Estado, que es completamente elevado, vemos que la brecha va a ser de alrededor de 10.000 millones de dólares. Y también vemos de que en ese mismo presupuesto existe alrededor también de 10.000 millones de dólares para servicios de la deuda pública, para el pago de la deuda pública. Pero también vemos que en ese mismo presupuesto general del Estado, estimado Marcelo, no hay una reducción del gasto corriente. O sea, aquí hay cosas fundamentales que debemos decirlo con claridad al país. Falta la reducción del gasto corriente por una parte, que es muy necesario para poder salir de la crisis económica, y por otro lado eliminar o reducir ciertos impuestos que son completamente perjudiciales para la producción en el país, y esas cosas aún no las estamos viendo. Ojalá por el bien del país más adelante podamos ver aquellos cambios que tanta falta nos hacen. Esa estructura de dispendio, de saqueo de los fondos públicos que caracterizó el periodo precedente tiene que ser superada. Y de hecho, el solo suceso de que ya las comisiones, ¿no?, y los actos delictivos para la administración del presupuesto fiscal desaparezcan, que es lo que la sociedad le pide al gobierno del presidente Moreno, ya va a significar un equilibrio fiscal importante. Yo entiendo que se están tomando medidas correctivas, no de carácter dramático, no se trata de aplicar programas de shock al estilo del Fondo Monetario Internacional de ninguna manera, sino, por ejemplo, eliminar esa ampulosa supraburocracia que percibía remuneraciones sumamente altas y que es innecesaria. Cuando el señor Correa asumió la presidencia de la República en el año 2006, habían 5.000 puestos de primer nivel en el aparato estatal. Cuando él se fue hay 40.000, que son más del 60%, son evidentemente innecesarios, por lo tanto deben ser eliminados. Pero hay otro tipo de empleo en el sector público que contribuye a la estabilidad económica del país, que en lugar que es improductivo, que tiene que ser transformado en empleo productivo, y un gran cambio tiene que haber en ese sentido para que los ingresos de la población que dependen del trabajo en el sector público no se vean afectados. Hay medidas que el gobierno debe adoptar en este sentido, y evidentemente el tema del endeudamiento es un tema que hay que ponerle mucho ojo, punto final. Pero eso no significa que todo flujo de ingresos de divisas del exterior sea endeudamiento. Por lo tanto, es necesario reflexionar
en la relación entre deuda e inversión productiva. Si hay inversión productiva y hay crédito para la inversión productiva, el Ecuador debe acudir a esos elementos, pero no debe acudir a mecanismos de endeudamiento que además, con las tasas excesivamente altas con las que se negoció en el gobierno de Correa, le han terminado condenando al país a destinar el 10% del PIB al pago del servicio de la deuda externa. Es una cosa absolutamente absurda. Cuando el señor Correa asumió el poder, la deuda externa estaba por los 10.000 millones. En un año se pudo haber liquidado definitivamente el total de la deuda externa, que ha sido un mecanismo de asfixia de la economía nacional para que la economía nacional transfiera su capacidad de acumulación al exterior, negándose el derecho de construir su propia economía. Un modelo de acumulación de la economía ecuatoriana con profunda responsabilidad social es absolutamente indispensable y es uno de los retos que el presidente Moreno tiene que enfrentar en este periodo. Perfecto. Pasemos al siguiente punto, estimado Marcelo, por el tiempo también. Hablemos del tema político. El tema político vemos también con mucha preocupación que, si bien es cierto, durante la última década se logró establecer una superestructura, muchos la llaman una superestructura correísta, no solamente para dejar en impunidad una impresionante corrupción, no solamente para cometer hechos de corrupción y dejar en la impunidad toda esa corrupción que la cometieron el gobierno de Rafael Correa Delgado, sino incluso para perseguir a quienes pensábamos diferente, o para violar derechos humanos de muchas personas que combatimos la corrupción, o sencillamente, vuelvo y repito, que no estábamos de acuerdo con el criterio del régimen. Hoy tenemos todavía ese aparato estructurado en el país. Todavía vemos que en la justicia sigue al frente el presidente de la judicatura, Gustavo Yal, que es mano derecha, mano ejecutora en la justicia del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Vemos que sigue al frente de la fiscalía el mismo fiscal actual, que fue secretario particular del presidente de la República. Vemos en la Contraloría también exactamente lo mismo, en la Corte Nacional, en la Comisión Nacional Electoral. O sea, en todas las funciones del Estado vemos de que sigue esa estructura del gobierno de Rafael Correa Delgado enquistada dentro del nuevo gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué hacer con respecto a esto, estimado Marcelo? Bueno, creo que hay dos líneas básicas en las cuales el conjunto de la sociedad ecuatoriana debe construir un consenso. Es necesario republicanizar el país, es decir, avanzar en la construcción de una verdadera independencia, separación y equidad de poderes. Uno de los temas más graves en este sentido es el de la justicia. Y hubo dos metidas de mano en la justicia en el periodo precedente. La primera en la Constitución de Montecristi mismo, cuando se crea el Consejo de la Judicatura y se le otorga el papel de ser, al estilo del lenguaje correísta, el órgano rector de la justicia. Entonces el Consejo de la Judicatura es una suerte de propietario privado de la justicia, es el que nombra, sanciona y destituye a los magistrados desde el más bajo hasta el más alto nivel del Poder Judicial. Y entonces lo que crearon es un zar de la justicia, un gran administrador de la justicia, que lo hace en función de los intereses del poder político y no de la justicia. Por lo tanto, una de las peores lesiones que ha sufrido el país es precisamente la definición de esas funciones del Consejo. Pero como si fuese poco, en la consulta popular del 2011, Correa introdujo 3 enmiendas adicionales y reformas para consolidar los poderes del Consejo de la Judicatura, transformándolo en una especie de capataz de los jueces para que cumplan a rajatabla las disposiciones del Poder Ejecutivo y por lo tanto se les imponga no administrar justicia. Hay un conflicto que los jueces ya han denunciado sobre los abusos que se han cometido, y una de las enmiendas constitucionales necesarísimas que tienen que venir, ya sea por iniciativa de la Asamblea Nacional o del mismo presidente de la República, es modificar las funciones del Consejo de la Judicatura, que debe volver a ser lo que siempre fue. El Consejo de la Judicatura antes se llamaba Comisión de Quejas, y lo que hacía era administrar, asumir la gestión de los aspectos administrativos de la Corte Suprema de Justicia. Además le cambiaron de nombre por la ignorancia jurídica, como si fuese un problema de carácter territorial, sin comprender ni el carácter territorial de la justicia, de una parte, ni el carácter de la función de la justicia, que tiene que proteger los valores supremos de una sociedad. Por eso se llama Suprema. Y esas transformaciones siguen siendo fundamentales para el país. Pero hay otras lesiones sumamente graves de las que se habla poco. Una de ellas es el caso del crecimiento inusitado de las violaciones a niños y niñas en las escuelas y colegios. Según las denuncias de la Federación Nacional de Maestros,
del Ecuador y de los otros grupos de maestros de la Unión Nacional de Educadores inclusive, estas fueron cometidas por profesores que no reunieron la calificación para ingresar al magisterio y que fueron además encubiertos por las autoridades del Ministerio de Educación, incluido el propio ministro de Augusto Espinosa, que hizo una declaración infeliz en la Asamblea Nacional cuando dijo que no quería molestar al país, escandalizar al país, poniendo en evidencia de que habían más de 100 denuncias de violaciones, reconociendo explícitamente sus responsabilidades en el encubrimiento y en la impunidad de crímenes de esta naturaleza. Pero esto no es un hecho accidental, está asociado a otros temas fundamentales. ¿Cuáles son? La famosa tabla de drogas, que abrió las puertas del desarrollo del microtráfico de drogas en los colegios y a nivel de la juventud, y que ha tenido consecuencias fatales. Más del 80% de los presos ahora les llaman los privados de la libertad, en las cárceles del país son jóvenes. Es un índice realmente insólito. Han destruido a una generación. Sí. A esto hay el bachillerato general unificado, que eliminó el bachillerato técnico, liquidando la posibilidad de que los jóvenes puedan tener una profesión intermedia, puedan trabajar y puedan vivir dignamente. Ahora les condenan simplemente a ser traficantes, al menudeo de droga. Esa es la herencia más perversa del correísmo. Sí. Y todavía hay más. El índice de desnutrición infantil crónica se multiplicó en el 400% en el gobierno de Correa. Es decir, la herencia del correísmo es que 1 de cada 4 niños nacidos bajo su régimen van a sufrir de taras insuperables. Eso significa que ellos gobernaron en contra de las nuevas generaciones, propio de los regímenes fascistas, que tienen que romper los huesos de la juventud y de las nuevas generaciones, precisamente ¿para qué? Para establecer una suerte de dinastía y perpetuarse en el ejercicio del poder. De manera que estos crímenes están asociados a esta perversión de la propuesta de introducir la reelección indefinida. Tema que ojalá lo más pronto posible el pueblo ecuatoriano pueda ir a las urnas y sepultar la pretensión de instituir una autocracia perpetua y una dinastía perpetua electoralmente renovada cada 4 años, como fue el modelo antidemocrático, antisocialista, antirrepublicano, absolutamente regresivo y de claros perfiles fascistas que el señor Correa quiso imponer en el país. Completamente de acuerdo contigo, Marcelo, y es correcto. Aquí es fundamental que realmente le devolvamos al país la independencia de las funciones del Estado, de los organismos de control, y para eso se convocó, yo creo que es el primer paso es la consulta popular. Y yo vuelvo y repito de manera categórica, no es la mejor consulta, ni son tampoco las mejores preguntas, Marcelo, pero sí es el camino el más correcto para poder avanzar hacia una independencia de funciones y organismos de control y pensar más adelante, no sé si en este gobierno mismo, ojalá sea en este gobierno mismo o a lo mejor en un próximo gobierno, a una reforma profunda de la Constitución de la República, que es donde nace el problema y sí, debe hacerse a través de una constituyente. Evidentemente, este es un primer paso en un proceso de reconstrucción del tejido republicano y democrático del país. Es solo un primer paso. Una transformación profunda se requiere, incluso conceptual. El uso del concepto de Estado, por ejemplo, lo hemos venido cuestionando severamente, porque el Estado siempre termina en la perversión del Estado soy yo. Así es. Esto ocurrió en el siglo XIX y ocurrió con el estalinismo en la Unión Soviética, y ocurrió con Pol Pot, y ocurrió con Kim Il-sung, y ocurrió con Somoza, y ocurrió con Stroessner, y con todo tipo de dictadorzuelos que lamentablemente han infamado la historia de la humanidad. Y por lo tanto es necesario avanzar a la construcción de la República. El Estado es una ficción jurídica que no significa nada. Así es. La República somos todos. Y acá libramos una de las grandes revoluciones de la historia, no del continente, sino del mundo, que fue la independencia de la corona española, que dio luz al nacimiento de nuestras repúblicas. Y por lo tanto, la protección de los valores republicanos y la profundización de esos valores republicanos es el camino hacia adelante. Marcelo, por el tiempo, yo te quiero preguntar de plano y de manera sencilla. Si sabemos y si el presidente de la República, Lenín Moreno, sabe cuál es el problema que tenemos hoy en el país, ha enviado la consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha violado la ley, se ha excedido los plazos.
¿El presidente Lenín Moreno va a llamar a consulta a través de un decreto ejecutivo o va a esperar que se pronuncie mismo la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional, algunos de sus magistrados, como algunos de los asambleístas que están ahora en el Palacio Legislativo, todavía no han leído los periódicos del 25 de mayo, ¿no? Y no se han enterado que hay un nuevo gobierno y que los mecanismos de gestión y de imposición dictatorial de sus dictámenes ya quedaron atrás, ya fueron sepultados por la voluntad popular. Y por lo tanto, ellos tenían que haber emitido su dictamen en el término de 20 días, como lo establece la ley. Una norma de carácter secundario, como un reglamento, no puede en ningún caso sobreponerse ni a la ley ni a la Constitución. Ellos están en mora no solo con el presidente de la República, que hizo la petición de que califiquen la constitucionalidad de las preguntas y debió haber sido atendido en 20 días, sino con el conjunto del país. Así es. Y por lo tanto, lo mejor que puede hacer la Corte es tramitar inmediatamente la petición, porque de otra manera van a quedar en las alcantarillas. Pero Marcelo, ya no. La ley de garantías jurisdiccionales en el país es completamente clara. Si es que la Corte Constitucional no cumplió con su papel, en este momento ya, una vez que se pasó el plazo, el presidente de la República tampoco está cumpliendo con el país. Tiene la potestad de hacerlo, de disponer de inmediato vía decreto ejecutivo, claro, y llamar a la consulta que está esperando el pueblo ecuatoriano. No hay que darle más largas al asunto, hay que avanzar rápido. El país necesita de acciones rápidas, decididas y sobre todo contundentes para poder salir del problema en el que nos encontramos. Sí, la Constitución de la República, la Ley de Garantías Constitucionales, le franquean el camino al presidente Moreno para que él disponga que el Consejo Nacional Electoral convoque a la consulta popular inmediatamente. Marcelo, el tema político, el tema económico, de hecho que son las que de alguna u otra manera conllevan y que influyen determinantemente en el tema social, porque obviamente toda la sociedad es la que recibe de buena manera o de mala manera las políticas económicas o en este caso políticas del gobierno nacional a favor o en contra de ciertos sectores, sobre todo el pueblo ecuatoriano. Y yo quisiera que en resumen, estimado Marcelo, concluyamos. En materia económica, definitivamente el gobierno nacional sabe lo que está pasando, sabe de la crisis que tenemos, pero falta que se apliquen ciertas políticas que tú manifiestas de manera clara, de que es, por ejemplo, la reducción de ciertos impuestos, la reducción del aparato estatal, del gasto corriente que no se lo ha hecho, y obviamente darle al país una nueva institucionalidad. Si hay institucionalidad en el país, hay independencia de funciones, hay una justicia independiente, obviamente eso va a generar dentro del Estado ecuatoriano una estabilidad jurídica, y solo esa estabilidad jurídica va a permitir que vengan nuevas inversiones al Estado ecuatoriano. Pues sí, evidentemente el tema jurídico es absolutamente medular para la tranquilidad del conjunto de la nación, incluso para la tranquilidad de aquellas personas que están acusadas de actividades delictivas en el periodo precedente, de que sean juzgados con independencia de poderes y de conformidad a la justicia, y no como un acto de venganza o de retaliación de ninguna naturaleza. Pero el tema económico tiene otras aristas y tiene otras posibilidades. En lugar de partir de las limitaciones existentes, una solución estructural a la crisis económica del país debe partir de las potencialidades existentes. Ecuador es un país que tiene una extraordinaria capacidad productiva a nivel agrario, a nivel pesquero. El señor Correa renunció a la Convemar y a más de 1 millón de kilómetros cuadrados del territorio marítimo ecuatoriano en acto de traición a la patria absolutamente inadmisible. Hay que reasumir nuestra soberanía territorial marítima y desarrollar nuestras capacidades pesqueras. No es porque no hay pesca que esa flota china de cientos de barcos del tamaño de una provincia entera grande como la del Guayas estaba supuestamente en las riberas de las ahora llamada zona económica exclusiva, cuando el buque que fue detenido estuvo apenas ya en la llamada reserva marina dentro de las 40 millas de Galápagos. En consecuencia, nosotros tenemos que partir desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las enormes potencialidades que tiene la economía del país, de la enorme capacidad productiva de los ecuatorianos para enfrentar esta crisis y construir una nueva economía
con un profundo sentido social y nacional. Perfecto. Una última pregunta que estoy seguro el pueblo ecuatoriano quiere conocer, y te la hago a ti porque tú estás un poco cercano al gobierno, estimado Marcelo, y por el aprecio que te tengo. ¿Lenín Moreno va a seguir peleando dentro de Alianza País? ¿Lenín Moreno va a hacer su propio movimiento? ¿O qué está pensando Lenín Moreno? Bueno, no es que esté tan cercano tampoco. Lo que ocurre es que hay que evaluar la situación política como es, y en lugar de bloquear las posibilidades de transformación democrática en el país que ha asumido el presidente Moreno, hay que responsablemente ayudarle a abrir el camino. Pero mi apreciación es que él es un militante de Alianza País. Él tiene la responsabilidad de recuperar su movimiento político, de limpiar el establo de orgías, de volver a los principios originales por los cuales se creó ese movimiento en el 2006, de rescatarlo del infierno delictivo en el que lamentablemente se hundió, no porque los militantes de este movimiento sean delincuentes, sino porque sus directivos del pasado, que ya las han empezado a purgar, cayeron en esas circunstancias dolorosas para el país. Bueno, algunos directivos de Alianza País está demostrado ya a través de la justicia que sí han sido delincuentes, estimado Marcelo. Bueno, empecemos por el caso del propio presidente. Él le dio una serie de competencias al vicepresidente, un conjunto de competencias. Cuando delegó esas competencias, todo lo que hizo el vicepresidente, independientemente de que haya o no tenido conocimiento, y de que el señor Mera se haya enterado o no de que Correa tenía conocimiento, tiene responsabilidad plena. Perfecto. Porque cuando se delegan funciones, cuando se delegan responsabilidades en el sector público, quien delega tiene plena responsabilidad sobre las acciones de quien hace uso de la delegación. Perfecto. De manera que debería estar ya sindicado. En el caso. Queremos agradecer infinitamente a Marcelo Larrea por habernos acompañado hoy en este programa muy importante para el país, y conmigo será hasta la próxima semana, donde volvamos a estar en un nuevo programa de Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,